Ok. Bueno, ya se está transmitiendo en vivo y ya estamos en Facebook, en tu página, si la compartiste, en mi página, y ya. Y pues mientras vamos a ir viendo cómo, si este mismo link funciona, si no, de todos modos te voy a poner otro ahorita rapidísimo. Dame un segundito, ya nada más para eso. Y explicarles a todos los que nos están viendo, pues, qué pasó. Ahora, a raíz de que toda esta semana ha habido muchos ataques, no nada más a nosotros, sino en general en Zoom, ha habido muchas invasiones. Tratamos de ponerles de los nuevos candados que nos dio Zoom, y bueno, pues parece que todavía no funcionan muy bien, porque limitan mucho la entrada al programa, pero pues esperemos que todos se encuentren en la ruta, y si no, pues mientras nos están viendo en Facebook, y estoy atenta a las dos situaciones. ¿Cómo ves, amigo? Mientras termino de configurar esto. Sí, bueno, pues también adelantar que estamos buscando para las próximas sesiones, pues buscar alternativas, ¿no? Seguramente, pues lamentablemente tengamos que dejar Zoom, porque pese a que es un servicio por el que pagamos, en este caso pues nos lo patrocina Antomex, la Asociación Nacional de Turoperadores de México, que con mucho gusto nos cede este espacio en su cuenta de Zoom para que podamos hablar de turismo, pero pues lo cierto y verdad es que estamos teniendo muchos problemas en materia de seguridad, y no solo no es cuestión de nosotros, ¿no? A nivel, pues, por lo menos que conozcamos a nivel de Latinoamérica, tenemos compañeros en Colombia, en Brasil, en Argentina, México, Centroamérica, pues que están teniendo este tipo de problemas, ¿no? Están en sus sesiones, en sus reuniones en Zoom, y de repente pues les revientan la sesión, ¿no? Entra gente externa al tema del que están hablando y comienzan a reventar la sesión, por lo tanto se hace inviable seguir en este medio, ¿no? Entonces ya adelantamos también a los que con gusto nos siguen todos los sábados, de que pues para las próximas sesiones no sabemos todavía si lo haremos en Facebook, si miraremos algunas de las herramientas que, por ejemplo, Google está sacando también para videollamadas. No sabemos muy bien todavía por dónde vamos a tirar, pero sí, lamentablemente tendremos que buscar otras opciones pues para evitar malos ratos como los que hemos sufrido, ¿no? Así es, y pues sí, la verdad es que se vuelve muy lamentable que echen abajo como todo el trabajo que se hace, ¿no? Y que, bueno, pues terminemos en esto. Pero bueno, pues así son las cosas en este momento. Sí hay otras opciones, estamos buscando, y ya les iremos informando. Pero mientras, pues vamos a iniciar con este programa de este sábado, que siempre muy gustosa de saludarte y de verte, Tony, que esta semana hemos hablado un montón, pero ahora no nos habíamos visto para nada. Y pues muy moviditos los dos. ¿Has tenido mucho trabajo? ¿Cómo han estado las cosas por allá? Sí, pues afortunadamente se va reactivando, o va viendo eso que los políticos llaman los brotes verdes, ¿no? Se van viendo un poquito de luz. Se espera que en las primeras días o en las primeras semanas de junio, pues en lo que respecta a Cancún y la Riviera Maya, se pueda ir retomando la actividad. Hay algunos hoteles que ya tienen fecha de apertura para el 15 en adelante de junio, y pues previo a eso, lógicamente, tienen que hacer una labor también de formación con sus empleados, de preparación, de aplicación de todos esos nuevos protocolos que tienen que aplicar, ¿no? Entonces, posiblemente yo creo que los próximos días vamos a ir viendo un mayor movimiento. Seguimos todavía en cuarentena, seguimos todavía con las medidas de seguridad y la sana distancia, esperando pues que las autoridades federales y sanitarias pues nos den el visto bueno para ir retomando la movilidad, ir retomando esa nueva realidad, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues este tema que hoy traemos, que está súper interesante y que seguramente a todo mundo le va a gustar, pues yo creo que hay que darle ya tiempo, porque el problema es que se nos va el tiempo. ¿No es así, amigo?
Así es. Si te parece, pues casi que empezamos, ¿no? Nos vamos Empezamos. casi de lleno al tema. Bueno, primero, pues yo sí quisiera aclarar que no somos expertos financieros ni pretendemos serlo, ¿no? Tanto Vero como yo detectamos que había pues, un interés, lógicamente, por el tema de la financiación de proyectos turísticos debido a la situación que estamos atravesando, a la falta de liquidez, ¿no? A la falta de ingresos que están sufriendo por las empresas turísticas en este tiempo. Ya vamos para 3, 4 meses de parón absoluto. Y quisimos aprovechar esa oportunidad, bueno, pues para informarnos un poquito y compartirles esa información que hemos estado recabando a lo largo de estos días. Igual, si ustedes tienen algún comentario, si ustedes tienen alguna experiencia en materia de financiación antes o después de esta etapa, pues con mucho gusto, ya saben, a través del chat en Zoom o en Facebook, a través de nuestra fanpage de Perspectivas Turísticas, pues también les invito a que nos la hagan llegar y podamos compartirlo, ¿no? Al final, pues yo creo que tanto Vero como yo lo que pretendemos con este espacio es crear esos canales de información, de comunicación entre profesionales que nos permitan enriquecernos y mejorar nuestros proyectos. Así que si te parece, Vero, empezamos con la primera diapositiva en la que vamos a ver el concepto de financiación, ¿no? Cuando hablamos de financiación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué nos estamos hablando? Bueno, pues de manera muy simple, la financiación es el acto de dotar de recursos económicos a una persona o a una empresa para alcanzar un fin, ¿no? Lógicamente, el fin de una empresa pues, es generar más dinero, ¿sí? Pero luego al final ya les contaré alguna anécdota personal sobre esto. Lo cierto y verdad es que para empezar una empresa necesitamos dinero y a veces pues no tenemos ese dinero o a lo largo de la trayectoria de la empresa podemos tener problemas de liquidez, podemos tener problemas de falta de dinero como que estamos sufriendo ahora y necesitamos una inyección extra, ¿no? No solamente la financiación se debe contemplar, es algo también que vamos a ver más adelante en épocas de vacas flacas. La financiación puede ser una herramienta también para impulsar una empresa que pues, tiene un estado bueno, que viene funcionando, pero que quiere crecer y que por lo tanto necesita esa inyección extra de dinero. Pero por favor, la siguiente. Bueno, ¿cuál es la situación actual que vivimos en materia de financiación? No creo que haya que explicar mucho, profundizar mucho en esto porque creo que es algo que todos entendemos, ¿no? Necesitamos financiación, no estamos teniendo ingresos por nuestra actividad profesional, los ahorros que ya teníamos, ese colchoncito poco a poco se va acabando y por lo tanto necesitamos inyectar algo de dinero a nuestros negocios, ¿sí? Pero hay otro problema, limitación en cuanto a recursos, tanto a nivel público, los gobiernos en este caso, pues están recortando, o mejor dicho, están de alguna manera dedicando esos recursos a otras prioridades, como lógicamente es el tema de la sanidad, necesitamos recursos en hospitales, necesitamos recursos para comprar material sanitario, etcétera, y pues es la prioridad, ¿no? Pero también a nivel privado, ¿sí? Pues los bancos tienen el dinero que tienen y cuando aumenta esa demanda de financiación, pues lógicamente los bancos tienen que poner una mayor atención a quién presta ese dinero, que está en relación con el tercer punto, que es el del sistema financiero, debe ser más cauteloso por los riesgos que asume. Lógicamente, cuando alguien presta dinero o cuando alguien da dinero, pues lo hace asumiendo un riesgo, el riesgo de que se lo devuelvan o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que valorar que en esta época que estamos atravesando, pues los riesgos se van a incrementar. Habrá empresas que desafortunadamente no lo superen, habrá otras que necesiten esa ayuda para superarlo y en ese sentido las entidades financieras deben valorar también a qué empresas o a qué proyectos pues pueden, deben o no inyectar este capital financiero, inyectar esta ayuda económica para mantenerlas y que posteriormente puedan recuperar ese dinero, ¿no? Continuamos, Vero. Les comparto ahí una noticia, es una noticia de ayer, viernes 29 de mayo, ahí lo pueden ver, es de un periódico colombiano, pero me pareció muy interesante para el tema que estamos comentando. El titular dice, cualquier sector económico necesita un mecanismo de financiación, ¿sí? Pues es algo sensato, es algo de sentido común que cualquier sector económico necesita dinero. Insisto, cuando comenzamos un proyecto necesitamos hacerlo con un capital mínimo, con un dinero mínimo. Yo he sido el primero que he iniciado proyectos pensando, pues,
ya llegará el dinero, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer sin dinero. Pongo un ejemplo. ¿Qué dinero necesita un guía de turismo para iniciar? Aparentemente, en principio, ninguno. El guía puede necesitar su conocimiento, puede necesitar sus habilidades personales, que las puede tener, y a partir de ahí iniciar pues, su proyecto profesional, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Que va a venir, por ejemplo, la necesidad de realizar contactos, de estar en ferias, de tomar cursos, de certificarse, y todo eso requiere dinero, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Como les comentaba, yo creo que muchos de nosotros habremos tenido experiencias en este sentido. Empezamos sin dinero, vamos trabajando, vamos teniendo unos pequeños ingresos. Sigo con el mismo ejemplo, por ejemplo, del guía turística, va realizando sus tours, va promocionando sus productos, va obteniendo un ingreso, pero ¿qué va a pasar con ese ingreso? Que se va a tener necesariamente que reinvertir en esos cursos, en esa formación que necesitamos. Y al final va a llegar un momento en el que no gana, en el que esas necesidades personales que también tiene, comer, pagar una casa, pagar gastos de los hijos, matrículas escolares, etcétera, etcétera, pues no se pueden cubrir. Y una de dos, o se cubren esos gastos personales y no se reinvierte en el crecimiento profesional, en el crecimiento de ese proyecto, o se reinvierte en el crecimiento de ese proyecto, pero no se hace en lo personal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que ese proyecto al final no se va a desarrollar, no va a crecer y seguramente acabe pues muerto, estancado, ¿no? Entonces, cualquier proyecto, por pequeño que sea, va a necesitar de financiación. Y como les comento en este sentido, sí que es muy interesante también que compartan sus experiencias. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán tenido experiencias al respecto. Bien, cualquier sector económico necesita, entonces ya hemos dicho, un mecanismo de financiación. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos de financiación. Adelante, Vero. Tradicionalmente, cuando hablábamos de financiación, cuando necesitábamos dinero para cuestiones, perdón, para cuestiones personales o para empezar con una empresa, pues nos íbamos a tres herramientas, ¿sí? En primer lugar, al ahorro propio. Había mucha gente, y hay mucha gente que todavía lo hace, que dice, bueno, tengo un proyecto, soy joven, voy a aplazar el inicio de ese proyecto, voy a trabajar durante un tiempo, voy a ahorrar parte de los ingresos que tenga por mi trabajo y cuando pasen unos años, cuando tenga el dinero que considero oportuno, pues lo invierto en mi propio negocio. ¿Qué pasa ahorita con el ahorro? Pues que se va acabando, ¿sí? Lamentablemente, como les digo, pues hay muchas personas, hay muchas empresas que se han visto obligadas ante la falta de ingresos de tirar de ese ahorro y ese ahorro cada vez pues está siendo más pequeño. Segunda herramienta, familia y amigos. Era otra de las grandes herramientas también de financiación. Quiero iniciar un proyecto, no tengo dinero, no tengo ahorros, no me quiero comprometer con un banco porque me exige, bueno, entre otras cosas, pues a lo mejor un historial crediticio, me pide ciertas garantías, comprometer el poquito patrimonio que tengo, poner como aval, por ejemplo, mi domicilio personal y demás. Entonces, bueno, como alternativa a ello, pues voy a intentar la financiación a través de familia y amigos, ¿no? Y en tercer lugar, pues el de entidades bancarias que yo creo que todos conocemos, ¿no? Créditos, hipotecas y demás, para obtener financiación para cuestiones personales como puede ser la compra de un carro, la compra de un coche o, por supuesto, como no, iniciar un proyecto empresarial, un proyecto profesional, ¿sí? Esos han sido los métodos tradicionales de financiación que muchos de nosotros, por no decir prácticamente todos, conocemos. Sin embargo, pues actualmente existen otras herramientas que creo que pocos conocen y que pueden ser de gran utilidad. Es importante también destacar, Vero, que no hay trucos mágicos. No sé si habrá alguien que haya venido a esta plática pensando que le pudiéramos solucionar los problemas de liquidez, de esos problemas económicos por los que podemos estar pasando actualmente. En este sentido, pues lamento decirles que no. No hay trucos mágicos, no vamos a hablar aquí de recetas mágicas, pero sí creo que podemos dar algunas perspectivas sobre alternativas a medio y largo plazo para que aquellos que consigan salir, pues cuando salgan puedan tener estas herramientas a su disposición para impulsarse, para crecer sus negocios, o por qué no, aquellos que no salgan van a tener también una segunda oportunidad de iniciar otros proyectos o de reiniciar esos proyectos. Y en este sentido, estas herramientas que vamos a platicar, a compartir a continuación, pueden ser muy interesantes. No sé si tengas algún comentario, Vero.
Sí, fíjate que con todo lo que estás diciendo y que además me encanta cómo preparaste el tema, porque déjenme decirles que a mi amigo además es súper aplicado, obviamente, y súper inteligente, como ya nos dimos cuenta, pero sobre todo en esta situación de hacer conciencia, ¿no? Tú estás hablando mucho de esta situación de las hipotecas y del ahorro personal, que eso es una cultura que los mexicanos, si ya te diste cuenta, no tenemos mucho, ¿no? Aquí la situación de que los jóvenes ahorran para irse de viaje y todo, se ha dado en los últimos años toda esta situación de ahorro más de las familias o de los jóvenes, pero la realidad es que no. La realidad es que de pronto es solo por necesidad, la necesidad de invertir, la necesidad de abrir una empresa, la necesidad de trabajar, pero la situación del ahorro se vuelve muy complicada. Y lo hemos visto, sobre todo en esta época de la pandemia, ¿no? En donde la gente que tenía realmente algo ahorrado, que había previsto para un imprevisto, bueno, aún así creo que a nadie nos ha alcanzado, pero había un ahorro. ¿Y por qué se ha dado esto de tanto contagio y todo lo demás? Porque la gente sale a trabajar porque vive de día al día, ¿no? Entonces, esa situación se vuelve muy complicada. Yo pienso que sí tiene que ver con mucho la parte cultural, esta situación del ahorro, es de cultura, ¿no? Y en los últimos años se ha metido inclusive a las escuelas toda la parte de educación financiera, que eso nos falta muchísimo y se vuelve súper importante. En la situación de la familia y de los amigos, en México, yo no sé si a ti te tocó escuchar alguna vez que se hacen muchas tandas. Sí, 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 he participado en alguna. Sí, Cundina. eso está padrísimo porque realmente ha sido una forma de financiamiento entre grupos, que era un poco de lo que vamos a hablar en sustentabilidad la próximo sábado, esperamos, en esta parte de cómo los grupos se pueden organizar socialmente para autofinanciarse entre ellos, ¿no? Y una de estas situaciones es así. El gobierno federal el año pasado lanzó algo que se llama Tandas del Bienestar, y es un proyecto raro para ser federal, pero interesante por el tipo de cultura que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, y la realidad de las entidades bancarias, aparte de todo lo que ya dijiste que implica, también es una cuestión de cultura, porque mucha gente no quiere poner en riesgo como pensando en no pagar cuando deberías de pedir pensando en crecer. O sea, en tener dinero para producir más dinero. Y de pronto esta mentalidad que tenemos un poco, bueno, no mentalidad, esta cultura que tenemos en México y en Latinoamérica se vuelve muy complicado para estas tres cosas que me encantaron, el cómo lo manejaste, pero que también en la situación cultural es muy diferente a cómo se maneja en otros países como Europa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Vero. Si te parece, pasamos a la siguiente diapositiva y la hilo con esto que estás hablando. Creo que es fundamental y algo que yo pondría en las preparatorias, no solamente de México, de cualquier país, es el tema de la educación financiera. Yo he participado en alguna de las cundinas que comentabas y bueno, están bien, pero al final una cundina a lo mejor son 3, 4 meses de participación, ¿no? Lo que la gente no sabe es que en esos 3 o 4 meses de participación pierde dinero. Y te voy a decir por qué. Cuando hoy comenzamos la cundina, vamos a poner que hablamos de 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos dentro de 4 meses no son 10,000 pesos, ya es un poquito menos por el tema de la inflación, el tema de, bueno, una serie de cuestiones económicas que hacen que el dinero vaya perdiendo valor, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú compras hoy unas sabritas con el mismo dinero de hace 3, 4 años. No, unas sabritas hoy te cuestan mucho más. El dinero ha perdido valor, ¿no? 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos dentro de 4 meses no son 10,000 pesos, ya es un poquito menos por el tema de la inflación, el tema de, bueno, una serie de cuestiones económicas. Ahí está. Entonces, como te comentaba, es importante, por ejemplo, el ahorro. Cuando ahorramos, típico también que hacían nuestros abuelos, meter el dinero debajo del colchón. O bueno, una caja fuerte, ¿no? En un cajoncito por ahí escondido para que no lo viera nadie. Estamos perdiendo dinero. Hoy en día hay herramientas como, por ejemplo, en México, CETES Directo, que a mí me parece una herramienta muy interesante. No la traía aquí en la presentación, pero bueno, si quisiera comentarla por encima para que quienes nos escuchan también puedan googlearlo. CETES Directo permite invertir desde 100 pesos y te va dando un porcentaje, lo puedes poner a un mes, a 3, a 6, tienes otras herramientas, y te va retribuyendo un porcentaje. No es una manera de invertir, de forma que si tú hoy metes 100 pesos, a lo mejor en 3 meses
tienes 103, 104 pesos, ¿no? Por poquito que es, pero el dinero ya no deja de perder valor, sino que va creciendo, o por lo menos va a la par de la inflación, sigues teniendo el mismo dinero, ¿no? Y como digo, es súper fácil en este sentido, sí que no es algo que tengas que firmar muchos documentos, que tengas que poner garantías, es prácticamente como una red social, te metes, te registras, pones tu cuenta bancaria, cuánto quieres meter, 100 pesos a un mes, y al mes tienes esos 100 pesos más los intereses disponibles para ti, ¿no? Sigo con la presentación, Vero, y pues siguiendo comentando, dale para atrás lo que platicabas. En el 2018, solo el 21% de las empresas en México obtuvo financiamiento. Pues realmente es muy poquito. Estamos hablando que ni una de cada 4 empresas necesitó financiamiento. Yo me pregunto, o van muy bien las empresas de México que no necesitan dinero, o algo está pasando, ¿no? Es un dato que realmente me provoca curiosidad. Y comenta ahí por qué tan poquitas empresas optaron por el financiamiento. Dice, bueno, falta de historial crediticio. Esto significa 2 cuestiones, o que las empresas son muy jóvenes, y eso me lleva a pensar que la mayoría de empresas duran muy poquito, es decir, yo monto una empresa y en 2 o 3, 4 años cierro porque no me funciona, por lo que sea, o por falta de financiación, o 2, pues que realmente me va muy bien y nunca han tenido que hacer historial crediticio, nunca he tenido que optar a una hipoteca, algo que sinceramente pues no me termino de creer, yo me inclino más por la primera opción. Dice, ese es el principal motivo para no otorgar el crédito, ¿no? Y ahí habla, ¿cuáles son las principales fuentes de financiación en 2018? Pues para las empresas, la banca comercial. En segundo lugar, los proveedores. Los proveedores yo no lo voy a tocar aquí porque realmente para el turismo no opera. Como sabemos, el turismo opera con productos intangibles. Es difícil que tengamos proveedores. Nosotros más bien cobramos o ganamos dinero cuando ofrecemos esa experiencia. Hasta que no ofrecemos esa experiencia, pues no tenemos el ingreso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una empresa que pueda vender o comercializar con un bien tangible, con algo que se toca, que vendo, y a lo mejor doy una línea de crédito de 60 días para que me paguen. En ese sentido, pues puedo tener ahí también esa herramienta de financiación, pero en materia turística no opera. 11% de empresas se financian con familiares o amigos, con esa cundina, Vero, de la que comentabas, el 7% de instituciones financieras no bancarias y el 5%, bueno, pues de otras instituciones que pueden ser, por ejemplo, la financiación colectiva o social de la que tú nos vas a hablar en otro momento, ¿no? Pero sí destacar ese dato, ni siquiera el uno de cada 4 empresas en México en 2018 obtuvo financiamiento, ¿no? Y eso puede ser o muy bueno o muy malo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, Vero. Fíjate que, déjame comentarte algo ahí. Una de las situaciones que más hago cuando les doy capacitación a nivel nacional es insistir muchísimo en la normatividad, en la importancia de estar alineados a Hacienda, el que realmente se certifiquen, el que realmente hagan su registro, el que Porque si tienes todo esto, obtienes beneficios. Lo platicábamos apenas en otros de estos seminarios que hemos tenido afortunadamente mucho, y que la gente que estuvo muy alineada con el IMSS y que tenía todo bien organizado podía obtener algún crédito, alguna financiación en este momento, ¿no? Pero quien no, bueno, pues ni siquiera se puede acercar a las instituciones porque lo primero que te van a pedir es que estés alineado al gobierno, alineado a las cosas que tienes que hacer. Y vuelvo a la parte cultural de lo por qué no lo hacemos, ¿no? La otra situación es, tú decías, bueno, ¿qué pasa con estas empresas jóvenes y todo? Bueno, pues mucho de lo que pasa también es que al no crear, que ese es un tema que tenemos que abordar bien, Tony, en algún otro momento creo que le dedicaremos todo un programa a toda la situación del plan de negocios, ¿no? Si sí, tú tienes un plan de negocios adecuado, esta parte de financiamiento se vuelve fundamental, todo el cómo vas a manejar los préstamos, el cómo, las entradas, las salidas, el dinero que debes de tocar y el dinero que no debes de tocar, lo que es para invertir y lo que no. Y que es otra cosa que las empresas tampoco no tienen, ¿no? Cuando empezamos con todo este proyecto de perspectivas turísticas y hacer este programa, y que di el primer curso para Antomex, que además les agradecemos mucho el patrocinio de tenernos aquí cada sábado, yo platicaba sobre la situación de la importancia de hacer tu plan de negocios, aunque tu empresa tuviera muchos años. Y el problema es que muchas de las empresas así nacieron y así siguen trabajando 20 años después, sin un plan de negocios, sin una situación de perspectiva económica, sin
a veces sin orden, ¿no? Y entonces pasa una situación como esta, que no es solamente en México, que ahora sí es a nivel mundial y que ahora sí es en todo el mundo, y tienen muchos problemas precisamente porque nunca se alinearon, porque nunca hicieron un plan y porque no hay un soporte, una red económica, ¿no? Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo. El tema de la formalidad que comentamos, creo recordar en la primera plática, pues es fundamental. Y además es una cuestión de responsabilidad, si me apuras, hasta social, porque cuando estamos registrados en el SAT, en Hacienda, lo que estamos haciendo de alguna manera también es contribuir al desarrollo del país, contribuir al desarrollo de infraestructuras, de capacitación, o como bien dices, de que en estos tiempos de época de vacas flacas, pues se nos pueda devolver a través de créditos, de ayudas de algún tipo, ¿no? Entonces, lógicamente, y es algo que yo comenté y me llamó mucho la atención, cómo es posible que gente que no está de alta en el SAT, pues ahora en esta época pueda pedir algún tipo de ayuda o subvención pública que proviene de los impuestos de quien está dado de alta en el SAT, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay una valoración, me parece muy acertada. Pasamos, Vero, y ahora sí vamos a comenzar ya a hablar de estas herramientas de financiación. En primer lugar, pues he preparado un bloque con herramientas de financiación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel internacional vamos a comenzar hablando por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, pues el Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera, económica, a nivel de Latinoamérica, que tiene su sede, si mal no recuerdo, en Washington, pero que se enfoca sobre todo al ámbito público. Una de sus misiones principales pues, es la de dotar de financiación a estados, a países, a municipios, ¿no? Pero, sin embargo, tiene también una línea de trabajo para el sector privado, que es esta que les presentamos aquí, el Banco Interamericano de Desarrollo, Invest. Ahí les compartimos la página web, www.idbinvest.org. Yo les invito a que lo googleen, lo tecleen y conozcan la página web de este sector, bueno, vamos a hablar de este sector del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado, ¿no? Ahí en la página web les puse una captura de pantalla. Si se fijan en el menú, la primera opción del menú es el de sectores. Pueden pinchar esa opción, les van a salir diferentes sectores y uno de esos sectores precisamente es el turismo. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo contempla el turismo como uno de los sectores a financiar en el sector privado, ¿no? Pasamos la diapositiva, Vero, ¿sí? Ahí, nada más dame un segundito. Esta parte del Banco Interamericano de Desarrollo lo he estado manejando mucho en los seminarios, en las webinars que hemos estado teniendo, pero además también lo hago mucho en las capacitaciones. Recuerdas que todo esto tiene que ver con economía naranja y mucho de la situación que he estado insistiendo y que ahora que además es mi tema, que voy a traer todavía mucho rato. Esta integración del turismo en esta economía naranja y ahora turismo naranja, en donde estamos trabajando más, y hoy más que nunca se necesita mucha creatividad, la integración de la cultura, la integración del arte, la integración de realmente dar desarrollo a las comunidades, que es lo que estamos buscando y lo que estamos esperando. Y este Banco Interamericano de Desarrollo, que maneja toda la parte de economía naranja, tiene financiamiento para realizar proyectos de turismo naranja. Entonces, estamos trabajando ya, inclusive con algunos estados, ya ahí han estado teniendo algunas platiquitas conmigo, para que pudiéramos empezar a desarrollar proyectos de turismo naranja y poderlos meter como concurso al Banco Interamericano de Desarrollo y lograr algo de financiamiento de este importante organismo, ¿no? Y era lo que les decíamos la semana pasada, dense la oportunidad de buscar un financiamiento más allá de sus fronteras, ¿no? Tenemos irnos a otras opciones. Yo les decía, autofinanciamiento, lo que decíamos en este momento, grupos de apoyo, tejer comités que se den en estos lugares emergentes o no, y que trabajen en conjunto y que a partir de ellos mismos empiecen a desarrollar una aportación y que hagan un fondo y ese fondo se vaya a crecimiento, con todas estas herramientas que nos está dando, que me parecen fabulosas, y que a partir de ahí ellos mismos empiecen a desarrollar proyectos que ahora puedan conectar inclusive en el extranjero. Para México hay muchos. Recuerdo la parte de Sonora y amigos que tengo
que me comentan mucho de cosas que hace Grupo México, por decir, ¿no? Ni es comercial, ni nada por el estilo, pero que a través de proyectos con ellos se obtienen pues grandes beneficios para quien ha tenido esos proyectos, ¿no? Y entre muchas otras cosas, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para no detenerte mucho aquí, que tiene que ver con economía naranja, es una buena oportunidad de obtener financiamiento si nos enfocamos en esta herramienta de turismo que me parece que es fundamental. Sí, así es. De hecho, bueno, pues es el tema también, ahorita lo iba a platicar. ¿Puedo financiar cualquier proyecto con esta herramienta? No, no, por lo que comentas y lo has resumido a la perfección. El Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras herramientas de las que vamos a comentar, pues buscan también ciertos proyectos innovadores que marquen la diferencia, ¿no? Como bien dice el nombre del propio banco, pues que busquen el desarrollo y para promover el desarrollo a veces también hay que ser disruptivo, hay que ser innovador, hay que ser sustentable. Una de las cosas que comentaba ayer con compañeros, Vero, que ya empezaban a preparar el reinicio de actividades, turoperadores, guías, hoteles, restauranteros, era que me estoy dando cuenta que realmente no hemos aprendido nada. La nueva realidad solamente va a tener de nuevo que vamos a ir con mascarillas y nos vamos a sentar a 2 metros de distancia, pero el comportamiento que empiezo a observar es el mismo. No estoy viendo productos nuevos, no estoy viendo productos innovadores, no estoy viendo pues esas cuestiones que se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días, ¿no? Entonces, bueno, imagino que también necesitamos un tiempo para asimilar, para comprender, para tener todas las piezas del puzzle de lo que ha estado pasando, de lo que sigue pasando, pero sin duda creo que sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo para aplicar todos esos principios de la economía naranja que comentas, de la sustentabilidad, del ruralismo. Leí ayer un artículo también muy interesante que mencionaba que de alguna manera todo esto que ha pasado, pues ha pasado por querer irnos todos a las grandes ciudades, a desarrollar megaregiones, a estar todos juntitos, contaminando, etcétera, etcétera, cuando nos hemos estado olvidando, por ejemplo, del campo, ¿no? Donde tenemos espacios abiertos que representan poco riesgo en las condiciones, en la situación en la que estamos hablando. Entonces, bueno, me he ido un poquito del tema, pero como reflexiones y como añadido a lo que comentabas, ¿no? Estos organismos financieros, pues lo que quieren son proyectos disruptivos que nos ayuden a hacer una sociedad mejor. Y eso solamente lo hacemos desde la creatividad y el conocimiento. Por lo tanto, es fundamental tener toda la información posible y ser disruptivos, dar un poquito a la cabeza y probar cosas que a lo mejor creemos que son tonterías, pero que con el paso del tiempo pues se pueden comprobar como grandes ideas, ¿no? Pasamos de presentación, Vero. Bueno, hay una imagen. Bueno, antes de comentar esta diapositiva, un último apunte. Una de las cosas más interesantes que me pareció de la página web del Banco Interamericano de Desarrollo Invest, de esta sección del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado, es que ustedes se pueden meter y comprobar, ver proyectos que ya han sido aprobados, que están participando de esa financiación. De hecho, pueden poner, por ejemplo, te sale una ventana de opciones, países, pones México, te sale otra ventana de sectores, pones turismo, y ahí te van a salir los proyectos que han sido financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de turismo en México, ¿no? Y de alguna manera, pues puedes ir teniendo también ideas de los proyectos que se están financiando y de lo que están haciendo otras empresas, otras personas en esta materia, ¿sí? Ahí les comparto otra noticia, la noticia del 27 de abril del 2020, y bueno, pues para que vean que no estamos hablando de cosas muy lejanas, ¿no? De algo que no es accesible para nosotros. Son herramientas que están en pleno vigor y que pueden ser totalmente adecuadas para la financiación de nuestros proyectos. El Banco Interamericano de Desarrollo Invest y el Consejo Mexicano de Negocios anunciaron un acuerdo para un programa de financiamiento hasta por $12,000 millones para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por las medidas de confinamiento por COVID-19. Yo pregunto, ¿cuántos de los que nos están escuchando pues conocían, por ejemplo, esta línea de financiación? Repito, para micros, pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de multinacionales, no estamos hablando de municipios, no estamos hablando de países. Estamos hablando de pequeñas empresas como las que podemos tener nosotros, Vero. Y repito, esto viene del Banco Interamericano de Desarrollo.
Mira, comentar ahí, más allá de que lo que estamos presentando, bueno, pues tiene como esta situación de abrir el panorama, ¿no? No somos expertos, bien lo dijiste tú. La intención es darles, pues, estas perspectivas, que eso es de lo que estamos tratando de hacer cada sábado. Y una de las situaciones que comentas respecto a lo que está sucediendo en cuestión de estos créditos, por ejemplo, es que la gente piensa en Banco Interamericano. No, ¿cómo voy a ir a hacer mis trámites a Washington o a otro lado? Cuando es simplemente investigar, es realmente reunir los requisitos, es romper esquemas y realmente a crear proyectos, que esa es otra cosa que no hacemos, ¿no? Esta situación de llegar, y que por eso yo soy muy, con todo mi lado más humanista, en esta situación de que me fastidia escuchar a cualquiera que dice, es que el gobierno no da, es que estamos esperando casi así, un poco con estos gobiernos populistas, y no me refiero al nuestro, me refiero en general a la situación de levantar la mano y decir, yo quiero aquí, sin hacer nada, sin cumplir con nada, sin esto. Siempre hemos estado en contra de eso, ¿no? Estamos a favor de la normatividad, como sea, finalmente entrar en la norma, de la certificación, de la investigación, de realmente el conocimiento, y hacer esta conciencia de cambiar la cultura para que podamos ahorrar más, desarrollar proyectos, bajar recursos, pero a través de toda esta norma que se puede hacer. No es solamente levanta la mano y ya, no es la inmediatez, sino realmente es un modelo de negocios que podemos implementar y que da resultados inclusive en el financiamiento, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, no hace falta ir a Washington, Vero. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una oficina en el Paseo de la Reforma número 222 en la Ciudad de México. Entonces, en primer lugar, cualquier interesado pues tiene emails, tiene la página web, el formulario de contacto para escribir a quien sea, teléfonos para obtener mayor información. Y si tuviera que llegar a presentar algún papel o le interesara esto, formalmente, pues bueno, es tan fácil como ir a la Ciudad de México, repito, Paseo de la Reforma número 222, y ahí hay una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo en México donde le van a poder dar más información al respecto, ¿no? Como bien dices, lo tenemos mucho más cerca a veces De de lo lo que que... pensamos. Sí. Y nos están viendo en otros países, nos están viendo en Panamá, nos están viendo en Bolivia, mandamos muchos saludos, nos están viendo en varios estados de la República, lo cual agradecemos mucho. Y bueno, todo lo que les estamos diciendo y todo lo que están viendo, lo van a encontrar directamente en la página, lo van a encontrar directamente en las páginas que les estamos dando. Y de todos modos, Tony, ver la posibilidad, bueno, no la posibilidad, sino todos los que nos pongan su correo, les enviamos la presentación con muchísimo gusto para que tengan los enlaces, y cualquier situación, pues que nos escriban, ¿no te parece? Sí, sí, perfecto. Yo estaría, como hemos comentado al principio, me daría mucho gusto poder también conocer otras experiencias, incluso si alguien llegara a iniciar o intentar alguna línea de financiación con estas herramientas que estamos dando, pues intentar darle seguimiento, apoyarle en lo que podamos y conocer también sus experiencias, que sin duda nos van a enriquecer a todos. Así es que escríbanos en el chat. Eh, Ahora tuvimos un problema del acceso hace un rato para los que nos están viendo en Facebook, pero bueno, si quieren incorporarse a Zoom, estamos ya está la puerta abierta, digámoslo de esa manera. Y en Facebook aquí también los estoy viendo, quienes se han estado uniendo, y si nos escriben sus correos, si nos escriben sus dudas, si quieren preguntarle algo a Tony de lo que va diciendo, y si quieren que incorporemos algo, pues bienvenidos, ¿sale? Así es que la siguiente, Tony. Pasamos y bueno, vamos a bajar un peldaño, nos vamos a venir ya a nivel nacional, vamos a hablar de México, y en México pues tenemos la Nacional Financiera como otra de las herramientas de financiación interesantes. La Nacional Financiera pues contribuye al desarrollo económico de México, ¿no? Facilitando el acceso de pequeñas, medianas empresas, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial. Igual les invito a que visiten la página de NAFIN, de Nacional Financiera, y pues nada más entrar van a poder ver el programa Impulsa, van a poder tener información del programa Impulsa, que muchos estados también están bajando en colaboración con Nacional Financiera, con NAFIN. Este programa Impulsa, pues creo que es interesante, entre otras cosas, porque, por ejemplo, contempla un periodo de gracia de hasta 6 meses, es decir, tú obtienes tu financiación en el día de hoy y puedes tener hasta 6 meses de gracia para empezar
a devolver esa financiación. A través de este, o sea, además de este programa, pues bueno, tiene otros programas que ya venía trabajando tradicionalmente, y ahí quisiera destacar en primer lugar el programa de empresas transportistas, que incluye a las empresas transportistas que se dedican al turismo, lo dice y lo menciona expresamente, y destacar también los programas para jóvenes y mujeres empresarias y emprendedoras, ¿no? Además de otros programas que quien tenga curiosidad, pues como les comento, se pueden meter en la página y conocer con unas condiciones pues que son bastante buenas, comparándolas con otras herramientas de financiación que podemos contemplar, ¿no? Pasamos adelante, Verón. Dame un segundito, déjame hacerte unas preguntas que tenemos aquí. Saludos a los que nos están viendo en Facebook, ya lo había dicho, y en especial al maestro Fernando Sánchez, que es el director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, que ayer me invitó a dar una conferencia con sus alumnos de turismo de naturaleza, que la verdad es que es súper bien, tienen unos proyectos maravillosos, y nos está diciendo que, bueno, que varias de estas cosas las podría considerar para su maestría de emprendimiento e innovación de negocios turísticos. Pero nos pregunta, y para que lo metamos por ahí, Tony, y si no, para que hagamos una plática bien enfocada a esta parte de las opciones para los emprendedores y las empresas de nueva creación, ¿no? Que mucho de lo que estamos diciendo, tanto del Banco Interamericano como de esto, metido en sus modelos de negocio, seguramente funcionaría muy bien, pero si no, pues le dedicamos un programa directo para que se pueda, para que podamos abordar los temas de emprendedurismo, ¿no? Sí, en ese sentido, Vero, pues comentar, y vamos a hacer ahora más adelante, vamos a hacer mención a ello, pero por ejemplo, hay herramientas como las aceleradoras, las incubadoras o los inversores ángeles, pues que son propuestas muy interesantes para aquellos que están comenzando, que tienen un proyecto de emprendedurismo. Hay rondas de inversión. Fíjate, pude participar cuando estuve en Sonora en un programa de emprendimiento y desarrollo de negocios, y comentaban algo muy interesante. En Silicon Valley, pues hay grandes grupos de inversionistas, porque lógicamente pues también hay una gran cantidad de proyectos de emprendedores todos los días, ¿no? Que están en continuo crecimiento, en continua ebullición. ¿Cuánto queda Silicon Valley de Sonora en distancia? Es muy poquito, está muy cerca. ¿Qué le puede costar a un emprendedor sonorense, un emprendedor de Baja California, o incluso, si me apuras, a un emprendedor de Ciudad de México, cruzar la frontera, ir a Silicon Valley a entrevistarse y a mantener una ronda de contactos con esos inversores? Pues realmente le cuesta muy poquito, tiene una gran oportunidad en ese sentido, ¿no? Pero no es necesario ir a Estados Unidos, lo pongo como ejemplo, como reflexión, pero muchas veces aquí en México también tenemos grandes opciones de financiación para esos emprendedores, como algunas de las que estamos comentando. Vamos a hacer alusión muy rápido a ello en el día de hoy, pero claro que sí, con gusto pues le podemos dedicar otras sesiones a ellas también, ¿no? Pasamos, si te parece, de diapositiva, Vero, y de lo nacional nos vamos a ir a lo estatal. Esto lo quise meter, a mí no me parece propiamente una opción de financiación, y ahorita lo voy a explicar por qué, pero me pareció también interesante que lo pudiéramos comentar. Los organismos estatales, ante la situación, pues han desarrollado varios programas que han llamado crédito emergente o plan emergente, para de alguna forma paliar las consecuencias directas, de manera directa, que ha creado la situación del COVID-19. Decía que no me parece una propuesta de financiación como tal, pues por eso mismo, porque realmente son más bien ayudas, subvenciones, para mitigar los efectos del COVID-19 en ocasiones con cantidades o montos pues pequeños, que no ayudan al mantenimiento o al crecimiento de una empresa, sino que más bien van enfocadas pues a intentar salvarlas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso, les comparto ahí el ejemplo de Sonora, crédito emergente, efectivo. Creo recordar que para las empresas que no tuvieran trabajadores, y hablo de memoria, era una ayuda de 10,000 pesos, y en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, y ahí también si amplían la imagen lo pueden ver, y se solicita un pago mensual de 1.500 pesos por trabajador. Pues realmente son cantidades pequeñas. Digo, es una labor también muy digna de reconocer
a los estados pues estas ayudas, este esfuerzo por intentar sostener y mantener a las empresas en esta época de vacas flacas, pero realmente no es una financiación como tal por esa cuestión que comento de que sea una inyección de liquidez que permita pues, el adecuado sostenimiento o incluso el crecimiento de estas empresas, ¿no? Como digo, insisto, van más bien enfocadas a mitigar pues esa falta de ingresos, esos daños, esas consecuencias del COVID-19, pero bueno, que no dejan de ser otra herramienta más que a muchas empresas estoy seguro de que también les ha venido bien y ha sido pues un poquito más, un chorrito más de oxígeno para sobrellevar de alguna manera esta situación. Sí, la realidad de lo que del esfuerzo que están haciendo los estados, pues ha sido pues, muy interesante para esta situación de los créditos, gracias también a otros organismos, pero la realidad es que recordemos que venimos de un periodo de endeudamiento en los estados bastante considerable, ¿no? Y la situación de los créditos ya estaba muy eh, minimizada con toda la situación del gobierno federal y todas las implementaciones que estaba haciendo. La verdad es que yo nunca he sido de validar o desacreditar ni al gobierno federal ni a los estatales, pero la situación que han hecho en estos estados, y no es en todos, que esa también es otra realidad, porque pues hay estados que han logrado hacer, quitando de otros lados o buscando otro tipo de recursos y poderlos bajar, pero la realidad es que no está pasando en todos lados, no es para todos igual, y volvemos otra vez a la situación de si tampoco estabas en reglamentos, si tampoco estabas ahí, pues tampoco vas a poder tener acceso a este tipo de financiamiento. Pero bueno, pues es un esfuerzo loable. Para los que logran hacer esto. Y seguramente hay otros y hay más si le investigamos un poco respecto a cada uno de nuestros giros, ¿no? Sí, de hecho, pues por ejemplo, en el caso de Sonora, conozco algo más porque he vivido allí, he tenido el gusto de vivir un tiempo, pues está, por ejemplo, el Fidesón, que es un departamento del gobierno encargado pues también de facilitar el financiamiento y el crédito a empresas que trabajan normalmente. Estos departamentos estatales pues suelen trabajar de la mano de la nacional, del NAFIN, y lo que se encarga un poco, pues bueno, es de gestionar esos recursos en los estados, ¿no? Pero, por ejemplo, el Finesón, pues también puede tener opciones de financiamiento interesantes de proyectos, repito, más allá de la situación actual en la que vivimos, ¿no? En un entorno que consideremos normal. Pero bueno, quise comentar también estas opciones, pues porque pueden ser opciones de financiamiento o ayudas rápidas, ¿no? De acceso lo más rápido posible. En el caso de Sonora, por ejemplo, del Fidesón, a través de este crédito emergente, pues me consta que ya empiezan a liberar esas ayudas a las empresas, ¿no? Y repito, yo creo que en esta época, pues cualquier ayuda, por poca que sea, pues sin duda es buena, ¿no? Pasamos, Vero, si te parece. Bueno, pues hemos estado hablando de opciones más bien del sector público y quisiera comentar también estas opciones del sector privado, la banca, que ya conocemos. No quise profundizar mucho en el tema de bancos porque entiendo que la mayoría pues, conoce cómo funciona un banco. Tenemos el tema de las incubadoras y aceleradoras y el tema de los inversionistas ángeles que van enfocados sobre todo a emprendedores, ¿no? Me parecen muy interesantes para startups, para emprendedores que quieren comenzar su proyecto y que pueden ser opciones muy interesantes. Es importante, Vero, y recalco, por ejemplo, un inversionista ángel no se va a enfocar o no va a financiar, a ver cómo lo digo sin que suene mal, un proyecto común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo quiero ser guía, quiero dar tours por el centro histórico. Voy a ir a pedirle financiación a un inversionista ángel, pues le tengo que meter un valor añadido a mi proyecto. Puedo ser guía, puedo dar paseos por el centro histórico, puedo tener un restaurante y puedo ir a pedirle financiación a un inversionista ángel, pero necesito un valor añadido, necesito algo que me diferencie, necesito algo que le cree confianza a ese inversionista para que quiera apostar por mí. No puedo ser un restaurante más, no puedo ser un tour operador más, no puedo ser un guía más, porque entonces ese inversionista no va a encontrar ningún motivo para financiarme, ¿no? Entonces, sí insistir en eso que tú comentabas y en lo que la economía naranja pues, nos puede dar muchas herramientas y muchas líneas también de trabajo. La financiación social, que ahí vamos a hablar en próximas sesiones, nos vas a poder platicar mucho más también
de todo lo que se está moviendo, el tema del crowdfunding, por ejemplo, todo lo que Internet nos está facilitando para conseguir esa financiación a través, pues, de esas cundinas tecnológicas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que comentabas. Y bueno, también concursos y convocatorias de proyectos. Hay muchos organismos, organizaciones, incluso también empresas, ronda de inversión y demás, que están continuamente convocando concursos y convocatorias de ideas. Incluso la Organización Mundial del Turismo acaba de sacar un proyecto ahora también, ha lanzado una convocatoria. No sé si contempla algún tipo de financiación para los proyectos ganadores, pero sí sé que ha lanzado el concurso, la convocatoria de ideas para la reactivación del turismo. Entonces, en ese sentido, pues también hay otras opciones que podemos valorar y tener presentes. Sí, investigando un poquito más de los inversionistas ángeles, aquí en la Ciudad de México hay, y es uno de los más valorados que existen en Latinoamérica. Entonces, vamos a, ahora que la próxima semana que veamos más de financiación social y que hablemos sobre sustentabilidad y otras opciones, porque hemos hablado solamente de estas, pero pues hay muchísimas más que de pronto tampoco consideramos, como es la parte de los patrocinios, que ese también es una forma de hacernos de un poco de dinero o de este cruce de servicios o de productos, que también es otra opción, y que bueno, pues iremos revisando conforme la gente que vaya viendo este video nos vaya pidiendo cosas, pero hay todavía mucho más. Y esta situación de los inversionistas ángeles, déjame platicarte que, aprovechando que está el maestro Fernando por acá, cuando estuve capacitando Colima, que un poquito fue a la par que cuando te conocí en Sonora, cuando estuve en Colima, el maestro Fernando, el director de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, estuvo en mis cursos y luego me invitó a su escuela y ahí conocí los proyectos que desarrollan los chavos del último semestre. Entonces, mucho de lo que hacían era como un ejercicio de Shark Tank, de esta presentación de tus proyectos para los inversionistas. Ellos lo hacían para los maestros o para invitados como nosotros, ¿no? Como yo. Entonces yo les di algunas conferencias de tips, desde los speech, el manejo de la media training, el cómo te vas a manejar frente a la cámara, lo que tienes que hacer, la gesticulación, etcétera, etcétera, que necesitas para ir a ver a estos inversionistas. No te puedes presentar con tu folder, ¿no? O con tu libreta. Aquí están mis ideas, o sea, no ni al caso. Es todo un show, literalmente, que tienes que hacer, desde el conocimiento, desde el desarrollo de habilidad y la actitud que le debes de poner para realmente conseguir este desarrollo de proyectos. Entonces, se vuelve muy interesante que las escuelas estén haciendo estos ejercicios y eso me encanta de la Universidad de Colima y que yo, por ejemplo, ayer que trabajé con los proyectos de turismo de naturaleza, pues fue darles todo esto que te estoy diciendo a través de una sesión de Meet y que llegues y conectes con ellos de esta manera para cambiarles todo el chip y que realmente tengan todo en un modelo de negocios y meter la parte de financiamiento que se vuelve súper fundamental. Y utilizar estas situaciones que son alternativas, como este tipo de inversionistas o los patrocinios o esto de lo que hemos hablado para que realmente se vuelvan proyectos sustentables. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo en el tema de la universidad he tenido el placer, el gusto y es algo que me gusta y ojalá pronto tenga la oportunidad de volver a dar clases en la universidad en turismo. Me encanta, entre otras cosas porque aprenden mucho. Es curioso que siendo profesor, que compartiendo el conocimiento, pues casi que uno de los que más aprendan seas tú, ¿no? Y en este sentido sí que quisiera recalcar la importancia de que las universidades revisen sus planes de estudio y cambien, yo creo que incluso su propia concepción, porque a veces, ojalá en la universidad a mí me hubieran enseñado, por ejemplo, lo que es un inversor ángel, o lo que es una ronda de financiación, o lo que es un speech, o lo que incluso es un plan de negocios, porque yo en la universidad no vi lo que era un plan de negocios, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando, creo que hoy en día las universidades se van abriendo poco a poco, pero también es importante, Vero, dejar margen para la creatividad. A mí me ha tocado en alguna ocasión dar materias de desarrollo emprendedor y se dan materias de desarrollo emprendedor con un libro de texto, que a lo mejor ese libro es de hace 5 o 10 años. Oye, las cosas cambian cada día, no puedo dar desarrollo emprendedor con un libro de texto de hace 10 años. Los planes de empresa, un plan de empresa hace 10 años, 5 años, a lo mejor era un tocho de 200 páginas. Hoy esos planes de empresa a lo mejor necesitan ser de 5 o 6 páginas.
o tener tu plan de empresa bien desarrollado, pero a la hora de llegar a tu ronda de financiación, a la hora de llegar con tus posibles inversionistas, pues llevar un resumen de 5 o 6 páginas, ¿no? Entonces, el speech, pues yo también cuando veo esos esquemas de cómo debe ser un speech, me rechina un poco, porque al final todos acaban haciendo el mismo speech, cuando realmente lo que se trata un speech es de diferenciarte, de llamar la atención. Entonces ahí tienes que ser creativo, no te vale un esquema de speech, porque si sigues ese esquema al final vas a ser uno más. Hoy en día ya te tienes que diferenciar de todas las maneras posibles, y en ese sentido la creatividad creo que es fundamental, y las universidades, y más en turismo, tienen que ser espacios de creatividad, de debate, de información que se comparta, de colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí entre paréntesis, pero qué bueno que también tenemos profesores, maestros, alumnos que nos están viendo, y sin duda yo creo que van a tener un papel fundamental también en la reactivación del turismo, porque de las universidades tienen que venir los nuevos proyectos y las nuevas ideas, no me cabe duda. Y yo creo que ese tema me gusta, Tony. Yo creo que podemos armar una presentación así súper padre, aun cuando nuestros seguidores y en general, pues es gente que ya tiene sus propios negocios, cómo crear un proyecto de inversión, cómo crear su modelo, de esto de lo que hemos estado hablando, pero además cómo presentarlo, ¿no? Que eso también se vuelve fundamental. Finalmente, a lo mejor ya le echaste un montón de seso, lo pudiste hacer, pero a la hora de presentarlo, pues ni al caso, ¿no? Ni parece que te emocione a ti mismo. Sí, sí. Así es. Totalmente de acuerdo. Pero ahí lo vamos a apuntar también. A mí es un tema del emprendimiento y la creación de empresas que me fascina. Yo puedo estar hablando casi días de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, otras alternativas y propuestas también, esto lo quise añadir, pues, porque al final la madre patria a mí siempre me llama, Vero. Entonces, además sé que me pueden estar viendo algunos paisanos, y como bien sabes, pues creo, intento relacionar siempre México y España por todo el pasado que tienen, y sobre todo porque creo que pueden tener un mayor futuro. Entonces, bueno, pues puse ahí una noticia también muy reciente, y es que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y el Banco Sabadell en México financiarán proyectos de firmas españolas en Latinoamérica, en LATAM, ¿no? El ICO es, bueno, es un organismo también del gobierno español, es algo parecido a la Nacional Financiera, al NAFIN, es como el departamento del gobierno español encargado de financiar proyectos, pues que tengan un poquito de eso de lo que estamos hablando, de sustentabilidad, de innovación, que faciliten la accesibilidad y demás, ¿no? Todo eso relacionado pues con la economía naranja y demás cuestiones que nos vas a facilitar, ¿no? Entonces, pues que sepan también, si alguien nos está escuchando de una empresa de capital español, una empresa española que trabaja en México, que trabaja en cualquier parte de Latinoamérica, pues aquí tienen otra herramienta más de financiación a través del ICO y el Banco Sabadell, ¿no? Y continuamos, Vero, ya estamos por acabar. Un par de comentarios que quise añadir a la presentación. En primer lugar, ahí comento, cuando pides financiación, la otra parte valorará el riesgo que asume. Si es un banco, si es un inversionista ángel, como estamos comentando, si es cualquier otra entidad, pues lógicamente cuando te da un dinero, está asumiendo un riesgo, el riesgo de que no se lo devuelvas y acabe perdiendo ese dinero, ¿no? Entonces, para crear confianza en ese inversionista, ¿cuál es el valor que nosotros le vamos a apostar? ¿Qué confianza le vamos a transmitir? ¿Por qué esa persona, ese organismo debería financiarnos a nosotros y no a otra persona? Son preguntas que debemos hacernos. Y retomo de nuevo, insisto, en todo lo que estamos comentando. Debemos incorporar valor añadido a nuestros proyectos, y tenemos muchas maneras de hacerlo. Desde la accesibilidad. ¿Cómo estamos haciendo que nuestro proyecto sea accesible para cualquier persona? Una persona con capacidad diferente, en silla de ruedas, puede consumir nuestro producto turístico, puede realizar nuestro tour, puede acceder a nuestros restaurantes, puede acceder a nuestros hoteles, por ejemplo, ¿no? La sustentabilidad, ¿de qué manera estamos contribuyendo a la sustentabilidad de nuestro entorno? Y siempre me parece
importante destacar que la sustentabilidad no es una cuestión solo de medio ambiente, también hablamos de sustentabilidad económica y de sustentabilidad social, cómo estamos incorporando a la comunidad, a la población del lugar en el que se desarrolla nuestro negocio, cómo estamos haciendo que la riqueza que estamos generando se comparta, se multiplique, ¿no? Son cuestiones también que me parecen muy interesantes cuando estamos hablando de financiación. Y por último, Vero, no sé si quieres hacer algún comentario antes de avanzar. Nada más, esta situación de disminuir los riesgos, en este momento que estamos saliendo de toda, bueno, y que esperamos ya salir pronto de toda la situación de pandemia, el tomar en consideración que se tiene que tener toda la infraestructura y todas las situaciones de protocolos de seguridad y de sanidad. Entonces, ahora van a ser considerados mucho, ¿no? Si tú no estás en toda esta condición o no estás preparado o no estás alineado a esta situación de salud, de seguridad, de tecnología, que son las cosas que se están incorporando ya o ya, pues entonces va a ser mucho más difícil que consigas esta situación de financiamiento en cualquier nivel, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final esas herramientas están dirigidas también a generar confianza, que es algo de lo que estamos escuchando y requete escuchando estos días, ¿no? Generar confianza y, lógicamente, un inversionista que nos quiera dar dinero, un organismo que nos vaya a financiar, a dar dinero, pues una de las cuestiones que va a haber es esa. Ante una posible epidemia, y es algo que hemos aprendido porque no lo teníamos en cuenta, pero que lo vamos a tener que tener presente, entre otras cosas, porque las epidemias, pues espera que se repitan con más frecuencia de la que nos gustaría. Entonces es algo también que vamos a tener que tener en cuenta y es algo, Vero, de lo que comento en la última presentación. Okay. Pasamos. Digo, el turismo necesita soluciones diferentes para problemas diferentes. De alguna forma debemos estar preparados para desastres naturales o epidemias como la que estamos pasando que afecten al sector. Y esto es importante y está relacionado con esa cultura del ahorro que tú comentabas. En México los desastres naturales, huracanes, por ejemplo, tormentas, terremotos, pues es algo que conocemos todos y que está a la orden del día. Un terremoto te puede parar el sector turístico de tu destino. Lógicamente hay diferencias porque la epidemia que estamos atravesando ha sido una cuestión a nivel mundial. Se ha parado absolutamente todo, ¿no? Un terremoto pues, puede parar tu ciudad o tu región, pero afortunadamente el resto del mundo sigue funcionando y va a estar ahí para cuando tú te recuperes. La situación presenta características diferentes, pero no deja de provocarte un daño. Un terremoto en la localidad en la que estés trabajando, pues te puede tener parado una semana, 15 días o un mes. ¿Cómo vas a afrontar ese tiempo sin recursos económicos, ¿no? O una epidemia, como acabo de decir, las propias organizaciones internacionales se estima que este tipo de circunstancias pues, se repitan cada vez más. El tema del cambio climático, ¿cómo va a afectar el cambio climático a nuestras empresas, a nuestras ciudades, a nuestras sociedades? Pues todavía realmente no lo sabemos bien. Yo creo que no somos conscientes de la dimensión que todas estas cuestiones pueden llegar a tener. Entonces, más que nunca es fundamental ese plan de empresa, ese plan de ahorro y tener un colchoncito o tener los instrumentos de financiación que permitan a nuestras empresas sobrevivir a estas circunstancias que no podemos prever. ¿Vale? Y por último, pues comento, la financiación no solo es un recurso para tiempos de vacas flacas. Como decía al principio, cuando hablamos de financiación, no solamente hablamos de malos tiempos, porque además en los malos tiempos, si lo vimos, pues no siempre es fácil conseguir esa financiación. La financiación más bien debería ser un instrumento de previsión para cuando pudiera llegar una vaca flaca, ¿no? O para el crecimiento de nuestras empresas, como hemos comentado también. Yo tengo una empresa pues, durante unos años, funciona bien, me deja algo de dinero, pero quiero crecer, quiero que la empresa crezca, que se posicione en otros mercados, quiero exportar, quiero llegar a otros países, quiero crear nuevos productos, en el caso de las empresas turísticas. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Porque pues, ese beneficio que me da mi empresa no me da para financiar ese crecimiento. Entonces, sí, ahí debe estar la financiación, ¿no? Y yo sí que quisiera cerrar la presentación con esa idea, Vero. La financiación no solamente es para malas épocas, sino al contrario, la financiación se facilita en las buenas épocas. Es entonces cuando debemos aprovechar, ser previsores
poder financiar nuestras empresas y prepararlas, tener siempre presente que un acontecimiento no deseado puede llegar. En ese caso, ¿cuál va a ser nuestro plan B? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra empresa sobreviva a estas circunstancias? Y que no solamente sobreviva, sino que cuando salga, pues salga con más fuerza y pueda relanzarse, ¿no? Pues ahí yo creo que no hay mucho que comentar. La realidad es que ha valido muchísimo la pena todo lo que nos has platicado. Y bueno, pues ahora vamos a cerrar esta parte que tiene que ver con financiamiento, solamente para, vuelvo a repetir, para abrir el panorama de todo lo que se puede hacer, que todos los que nos pongan su correo, tanto en Facebook como aquí en el chat, les vamos a enviar la presentación para que la tengan y que nos puedan hacer preguntas. Se las enviamos junto con nuestros datos de redes y con nuestros correos, y si les podemos ayudar a desarrollar sus proyectos, si quieren buscar alguna alternativa para lo que están haciendo, pues adelante, ¿no? Nosotros siempre encantados, pero hay algo en lo que vamos a insistir mucho, que es en la normatividad y en el desarrollo de proyectos. O sea, no es solamente tratar de generar recursos para ver qué hago, sino más bien es qué hago, qué voy a presentar para que se puedan generar recursos, ¿no? Así es. Y hay otras herramientas que tú también seguramente toques ver hoy relacionadas con la financiación social. A mí, por ejemplo, en el caso de los guías, pues me llaman mucho la atención, o creo que pueden ser muy importantes el tema como asociaciones o incluso sindicatos de guías, empresas. Cuando hablamos de una sociedad colaborativa, creo que también estamos hablando de eso. Un guía pues puede ser muy débil, en el sentido de que lógicamente es una persona generando pues unos recursos limitados, pero sin embargo, si un guía se puede asociar con otros guías y crear una empresa, crear un sindicato, pues los beneficios se van a multiplicar. Hablo con turoperadores, una turoperadora que forme una persona, pues no va a ser, nunca va a poder llegar a tener la fuerza de una turoperadora bien montada, Claro. con una estructura de empresa y demás, ¿no? Incluso a la hora de obtener financiación, lógicamente, es más difícil obtener financiación una persona que una empresa que compone un equipo de personas. Entonces, también yo creo que eso es importante. A ver, es bueno tener muchas pequeñas y medianas empresas, sin duda, porque son el pilar de la economía, pero también es importante ayudar a que esas pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse y puedan tender a crecer. Entonces, en ese sentido, creo también que estas cuestiones pues son interesantes y pueden ser otra propuesta más a la hora de financiar o de sostener los negocios, la colaboración, el asociarnos con otras personas que tienen nuestros mismos intereses y hacernos más fuertes. En ese sentido me interesa muchísimo, bueno, como todos saben, Antomex es quien nos permite que tengamos estos encuentros cada semana, y una de las situaciones que está haciendo Julio Rascón, que es el presidente de Antomex, es hacer estos encuentros con organismos como apenas lo que nos mandaron, que se reunió con las cámaras y que están buscando mucho más y mejores apoyos, ¿no? Entonces, formar parte de las asociaciones, formar parte de asociaciones serias que realmente están trabajando en ese beneficio, pero no es suficiente. Esto es a nivel, como Antomex, que es a nivel nacional, bueno, a nivel local, a nivel nacional y a nivel ahora internacional, que será próximamente, que me parece muy interesante cómo a nivel de estas asociaciones se están buscando ese tipo de cosas. Pero un poco de lo que tú decías de las organizaciones en grupos más pequeños, yo les comentaba en alguna otra ocasión, así en estas sesiones que hemos tenido, del caso de Caborca, ¿no? Y bueno, por ahí está Israel Nava, que nos está escuchando siempre y que es fiel seguidor de nosotros, y que además los quiero mucho. La situación de Sonora Caborca en Sonora, muy especial, porque un grupo de guías se reúne y empieza a ser como un mueganito. Digo, más allá de las diferencias que puedan tener otros que no piensan igual, por lo menos este grupo se unió y empieza a generar cosas para tener un poco de dinero para poder irse al tianguis, dos de ellos, ¿no? Ni siquiera todo el grupo. O sea, a veces hay que invertir para hacer crecer al grupo y que después
podamos crecer todos o podamos salir, ¿no? O para qué querían el dinero. Yo estaba trabajando para un hotel por allá, haciendo capacitaciones, y me invitaron con este grupo de guías a darles un curso. Y los recursos que se sacaran de esa capacitación pudieran invertirlos para irse a Puerto Peñasco a tomar otro curso. Entonces me pareció fabuloso, ¿no? Y claro que siempre estaré en esa disposición de hacer eso. Y eso es como un patrocinio. Vero Moreno patrocina con un curso, y los recursos que se saquen para este grupo serán utilizados para, no sé, para el transporte a la certificación, por ejemplo, ¿no? O para hacerse nuevas certificaciones. Claro, por supuesto que las empresas van a estar encantadas, o las personas que podamos colaborar vamos a estar encantados en hacer ese tipo de cosas, y es otra forma. Y a lo mejor estás pensando, ¿a quién le pido dinero? ¿Cómo pido dinero? En lugar de estar creando un proyecto, en lugar de estar creando o buscando un poco de estos ángeles, que a lo mejor no somos la empresa establecida, pero sí somos gente que puede participar dando un patrocinio o un servicio como estos. Eso ya te lo había platicado, ¿no? Sí, 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 así es. Se acaba de incorporar, Vero, precisamente Julio Rascón también, lo tenemos por aquí. Buenos días, Julio. Y que nos platique. Hola, buenas tardes por allá en el centro y el sur del país. Buenos días por acá por el norte. Disculpen poder entrar hasta ahorita. Tuve un asunto ahí personal. Muchas felicidades por su plática tan interesante de financiamientos. Hace muchos años yo era consultor precisamente de proyectos productivos. Creo que buscando las mejores opciones vamos a encontrar alternativas para financiamientos y en el caso de las certificaciones, pues quiero decirles que se está trabajando en un proyecto aquí en Sonora para la certificación de guías en la 08. Muchas felicidades, Vero, saludos, sabes que te queremos, y gracias por tu dinamismo de tu participación. Y Antonio, pues igualmente muchas gracias por todos estos trámites, las pláticas que se están teniendo los sábados. Antomex está muy interesado y muy insistente en la profesionalización de los turoperadores y obviamente de los guías y de toda la cadena productiva que conforma el sector del turismo. Más que nunca hoy estamos más fortalecidos y estamos trabajando en equipo todos para salir adelante. Muchas felicidades y los dejo para que continúen con la última parte de la plática. Felicidades. Gracias, Julio. Gracias. Te queremos mucho. Fíjate que esto que está comentando Julio, un saludo Julio, el tema de la profesionalización pues tiene también mucha relación con esto de la financiación, o incluso el tema, por ejemplo, de las certificaciones, pues son cuestiones que facilitan la confianza y que generan confianza también en los inversionistas, ¿no? Forman parte, pues, de cumplir con esos lineamientos, Vero, que tú comentabas al principio. Sí, yo creo que hay mucho por hacer todavía, y creo que será súper importante que estemos atentos a las nuevas indicaciones, a los nuevos proyectos, a lo que viene, porque toda crisis es una oportunidad, es una bendición para muchos. Apenas lo escribía con McLean, que había escrito algo ahí de San Carlos, no sé si lo leíste, muy interesante, Douglas, que sí. Además le mando un saludo allá a San Carlos. Le ponía, hay muchas situaciones como en las crisis, en donde para mucha gente es una desgracia, pero para otros es una bendición. Lo que sí es seguro es que para todos es una oportunidad, y depende de nosotros hacerlo o una bendición o una maldición, ¿no? Entonces, no veamos este periodo como un tiempo perdido, no lo hagamos un tiempo perdido. Todavía tenemos tiempo de generar cosas como un buen proyecto, como un buen modelo de negocios, y buscar las opciones más convenientes para nosotros, ¿no? Yo cerraría con esto hoy y los invitaríamos el próximo sábado. Vamos a terminar de definir el tema, pero lo más seguro es que sea sustentabilidad de toda esta parte social. Meteremos un poco más de financiamiento social y de otras situaciones que platicamos hoy, pero sobre todo basarlo en esta parte sustentable para que sea uno de los top que tengamos a partir de esta post-COVID, ¿no? Así es.
Sí, agradecer como siempre a quienes nos escuchan y quienes participan pues el tiempo. Estamos a su disposición en lo personal, tanto yo como Vero, pues quedamos pendientes de cualquier comentario, duda, pregunta. Tienen nuestra página en Facebook, Perspectivas Turísticas, tienen nuestros emails, nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pues invitarles también a que a lo largo de la semana pues puedan hacernos llegar sus propuestas, sus comentarios, sus experiencias, preguntas, dudas, cualquier tipo de cosa que tengan. Y como no, los esperamos el sábado que viene. No sabemos todavía si en Zoom, si en Facebook. A lo largo de la semana también les iremos informando, pero sin duda aquí vamos a estar con más temas interesantes y siempre preparándonos, Vero. Así es. Muchísimas gracias a todos. Saludos España, saludos a Latinoamérica que nos está escuchando, a todo México que nos encanta siempre. Gracias en Facebook y gracias aquí por acompañarnos en nuestra sala, tomándonos nuestro cafecito todavía de la mañana. Y besos, Julio, gracias por por todo el esfuerzo por entrar. Sé que andas por ahí en medio de la naturaleza que ya quisiera yo estar respirando lo que tú. Así es que Tony, también te mando besos, qué envidia que estés en Cancún, yo sigo aquí en la ciudad y parece que nosotros sí vamos para largo, así es que bueno, ya les iré diciendo. Y pues mientras nos vemos aquí todos los sábados a las 11 de la mañana en Perspectivas Turísticas. Muchas gracias, besos. Chao.